Oye, seguramente hayas escuchado eso del síndrome del impostor. Oye, pues puede ocurrir cuando llevas a cabo un trabajo, cuando desarrollas una habilidad, esa sensación, ese sentimiento de no, yo no valgo, tal es como el meme ese, ¿no? Del ve al puto gimnasio, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a hablar del síndrome del impostor y del podcast, ¿vale? Espero que cuando acabe este capítulo, el capítulo 20 de la tercera temporada de Podcastinitis, te pueda decir, haz el puto podcast. Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, el podcast más entretenido, irreverente e inspirador que puedas encontrar. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast diferente, conecta tus auriculares y prepárate para un nuevo episodio del podcast definitivo. Entrevistas, ficciones, actualidad y todas las locuras del día a día de un podcaster contadas desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Por tener un podcast, entonces tienes Podcastinitis. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el síndrome del impostor, sobre ese sentimiento que muchas veces nos llena, ¿verdad? Y que nos hunde y que nos mete en la miseria y que nos dice, no, tú no vales, tú eres malo, tú te tienes que dedicar a otra cosa, tú tienes, ¿verdad? Esto es algo muy propio de los emprendedores cuando empiezan, cuando empecéis o cuando hemos empezado, algunos que ya llevamos un tiempecillo, ¿verdad? Y hay una voz interior que nos dice, no, porque tú lo que tienes que hacer es buscarte un trabajo por tu cuenta, no, o sea, exactamente, un trabajo por cuenta ajena y a ti lo que te hace falta, esto es una frase muy de padres, ¿no? A ti lo que te hace falta, hijo mío, es tener un sueldo. Pero en el tema del podcast también te puede venir esta sensación, ¿no? Del síndrome del impostor y que te haga pensar que no vas a valer, que lo tuyo no es el podcast, que lo tuyo no son los micrófonos, ¿verdad? Y que bueno, que te deberías dedicar a otra cosa, ¿no? No, es que a mí me gustaría tener un podcast y grabar ahí yo mis capítulos y tener mi canal de podcast para llegar a mi audiencia no solamente con vídeo o con mi blog, sino también con el podcast. Y siempre a lo mejor hay alguien que te dirá, o dentro de ti, que es esa voz interior asquerosa del impostor que te dice, no, céntrate, o sea, en el blog, porque el blog es que posiciona por lo bueno del SEO, o alguien de fuera que te diga, y es que entonces te va a hacer faltar tiempo porque esto del podcast es un poco difícil. Es un poco difícil, eso es porque no conoces a Santos Garrido, ¿no? Porque yo te hago que sea fácil, te enseño mi método, te enseño cómo hacer un podcast y que además disfrutes con ello, como yo estoy disfrutando con este capítulo. Pero bueno, vamos a hablar un poco de cómo vencer ese síndrome del impostor, ¿verdad? ¿Cómo puedes vencer esa voz interior cuando te diga, no, tú no vales para esto? Bueno, pues en primer lugar vamos a diferenciar entre el momento que te aparece esta voz, este sentimiento. Te puede aparecer antes de empezar el podcast, suele ocurrir mucho, ¿vale? Yo conozco mucha gente que me escribe, es que no sé, bien, síndrome del impostor. Te puede también ocurrir cuando estás aprendiendo, o sea, antes de lanzar tu primer capítulo. Tengo cursos y tengo consultorías con muchísima gente que en mitad de la consultoría aparecen estos miedos, pero eso es señal de que estás aprendiendo. Yo recuerdo que alguien me dijo una vez, oye, ¿cuánto has aprendido de este tema? Era una empresa en la que yo estaba trabajando y bueno, y yo no tenía ni idea de la temática de esa empresa al principio. Y yo, bueno, pues le dije, bueno, pues ya voy aprendiendo tal y cual, esto, lo otro. Bueno, pues pasó un año y medio y esta misma persona, consejero delegado de la empresa, me volvió a preguntar, oye, ¿tú qué sabes de este tema? Le dije, mira, cada día sé menos. Cuanto más días pasan, cuanto más aprendo, me di cuenta de que sé menos. Y que te venga este miedo sobre el podcasting cuando estás aprendiendo es, en cierta manera, una señal de que estás aprendiendo, de que estás en camino, ¿vale? Y como en cualquier actividad o como en cualquier disciplina, lo que tienes que hacer es seguir formándote y seguir practicando, porque muchas veces es la mejor manera de aprender. Y bueno, y aparte, ¿qué cosas te puedo decir? Te puedo decir que también te suele aparecer antes
de empezar antes de empezar el podcast, ¿no? Es cuando, oye, ¿qué hago? Llamo a Santos, me miro unos vídeos por YouTube, me pongo por mí mismo, intento bichear en Spotify a ver cómo, venga, hago un mínimo podcast viable. Bueno, pues esa ¿cómo diría? Esa ignorancia o esa falta de formación o esa falta de información sobre el podcasting en sí es lo que en definitiva va a hacer que tengas esas dudas, ¿no? Pero igual que te decía antes, no hay nada como seguir formándote, como contar con profesionales, como escuchar muchos podcasts, como escuchar... Mira, yo siempre pongo un ejemplo. Lo que tienes que hacer es escuchar un podcast que te guste mucho, el último capítulo y el primero, ¿vale? Para que veas que esta persona no tiene nada que ver los podcasts que hacía al principio con los podcasts que finalmente hace. Eso me ha pasado a mí, le ha pasado a él y te pasará a ti. Sí. Y si no, me lo cuentas, ¿vale? Y si no, me lo cuentas. Bueno, y luego también, ¿qué puede pasar? Que una vez que estás haciendo ya tu podcast, que tu podcast ya está lanzado, que te vuelva a venir este miedo de yo no valgo para esto. Perdona que te diga, querido, querida. Si tú has aprendido a lanzar un podcast, a configurarlo, a tirar para adelante, que es realmente lo más difícil, y ahora que lo único que te hace falta es continuidad, es regularidad en la lección de tus contenidos y en la grabación de tus contenidos, a ti lo que te pasa es que te has vuelto, como dicen aquí en Andalucía, un poco flojo. Vamos, un poco vago, un poco... no, es que yo no valgo para esto. ¿Cómo que no vales para eso? ¿Cómo que no vales para eso? Hay que valer más o menos para grabar delante de un micrófono temas sobre los que tú sabes un mazo. ¿O es que te has equivocado de temática? A lo mejor te has equivocado de temática y el problema no es que no sepas grabar podcast, sino que estás grabando podcast sobre, ¿qué te diría? Sobre temáticas, pues, equivocadas. Bueno, vamos a ponernos un poquito más tranquilos, ¿verdad? Así que nada, en definitiva, si te viene el síndrome del impostor, véncelo. En primer lugar, formándote, informándote, viendo lo que hacen los demás, aprendiendo y sobre todo, querido, querida, practicando, ¿vale? Hay 3 cosas en la vida para las que un ser humano vale. Y una de ellas es grabar podcast. La otra es comer, porque si nos comemos nos morimos. Y la otra es, querido mío, es hacer el amor. Ahora que te hago este comentario con esta música, parece que soy buena aquí como unas maripositas, ¿verdad? Así es, comer, hacer el amor y grabar podcast. No sé cómo lo ves tú, pero yo te voy a decir una cosa. A mí me sirvió muchísimo escuchar podcast, darme, hostias contra la pared, ¿vale? No hay forma mejor de aprender que equivocándote y escuchando a gente como yo, gente que tiene canales de vídeo y de podcast en el que solamente habla sobre podcasting. Bueno, yo también hablo sobre marketing, pero bueno, ahora te cuento dónde. Pues te hablo de todo esto en santosgarrido.com, mi web donde puedes encontrar descargables, contenidos, 100 y pico podcasts que puedes escuchar o leer, ¿verdad? En los que te hablo sobre marketing, sobre podcasting, sobre muchísimos temas que son de tu interés para que puedas lanzar un podcast y además que tengan sentido, que esté alineado con tu negocio, con tu propuesta de valor, ¿verdad? También puedes encontrarme en redes sociales, en LinkedIn, en Instagram. Soy muy activo, o sea que siempre suelo publicar cositas. Y si me pides conectar conmigo, no soltarás ni un día en decirte vamos para adelante, a no ser que vendas alguna cosa rara, ¿verdad? Háblale de mí a quien creas que quiere lanzar un podcast y si tú has lanzado uno o quieres mejorarlo, pues aquí estoy para servirte de aquí en adelante. Este ha sido el capítulo 20, el siguiente el 21. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Si estás loco por tener un podcast, entonces tienes Podcastinitis.